Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero te encuentres muy bien. En esta ocasión te traigo un tutorial para que tejamos a pochita. Espero te guste mucho y te sea de mucha utilidad. Aproximadamente las medidas de pochita son de unos 15 centímetros, solamente la base del cuerpo naranja, para que te hagas una idea del tamaño. Así que sin más, vamos a comenzar con la lista de materiales. Comenzando con los materiales, vamos a estar utilizando hilo en tono naranja, un hilo negro, vamos a ocupar un hilo gris claro y un hilo gris más oscuro para que contraste. Además vamos a estar utilizando nuestra aguja de crochet, en mi caso una de 2.75 milímetros, fieltro color negro, blanco y gris. Vamos a utilizar silicón líquido, una tijera para cortar los hilos, vamos a estar utilizando una aguja capotera y una tijera para cortar el fieltro. Ya con todos estos materiales y un poco de vellón podemos comenzar a tejer nuestro amigurumi. Para el cuerpo base vamos a comenzar con el color anaranjado y vamos a hacer un anillo mágico de 6 puntos bajos. Fila número 2, vamos a tejer un aumento repetido 6 veces. Al finalizar vamos a tener 12 puntos bajos. Fila número 3, vamos a tejer un punto bajo, un aumento repetido 6 veces. Al finalizar vamos a tener 18 puntos bajos. Fila número 4, vamos a tejer 2 puntos bajos, un aumento repetido 6 veces. Al finalizar vamos a tener 24 puntos bajos. Fila número 5, vamos a tejer 3 puntos bajos, un aumento repetido 6 veces. Cuando finalicemos vamos a tener 30 puntos bajos. Fila número 6, vamos a tejer 4 puntos bajos, un aumento repetido 6 veces. Cuando finalicemos vamos a tener 36 puntos bajos. Fila número 7, vamos a tejer 5 puntos bajos, un aumento repetido 6 veces. Cuando finalicemos vamos a tener 42 puntos bajos. Fila número 8, vamos a tejer 6 puntos bajos, un aumento repetido 6 veces. Al finalizar vamos a tener 48 puntos bajos. Fila número 9, vamos a tejer 7 puntos bajos, un aumento repetido 6 veces. Al finalizar vamos a tener 54 puntos bajos. Fila número 10, vamos a tejer 8 puntos bajos, un aumento repetido 6 veces. Al finalizar vamos a tener 60 puntos bajos. A continuación, de la fila número 11 a la número 44 vamos a tejer un punto bajo en cada punto de la vuelta anterior, es decir, 60 puntos bajos por cada fila, así que nos vemos en un rato. Una vez lleguemos al final de la fila número 44 vamos a tener algo como esto. Ahora lo único que vamos a hacer es que vamos a rellenar más o menos la mitad de nuestro trabajo, o quizás 3/4, más o menos por acá. Vamos a rellenarlo con vellón. Una vez rellenemos 3/4 o un poquito más de nuestro trabajo, vamos a continuar. Ahora vamos con la fila número 45 y vamos a tejer 8 puntos bajos y una disminución repetido 6 veces. Cuando finalicemos vamos a tener 54 puntos bajos. Fila número 46, vamos a tejer 7 puntos bajos, una disminución repetido 6 veces. Cuando finalicemos vamos a tener 48 puntos bajos.
Fila número 47, vamos a tejer 6 puntos bajos, una disminución, repetido 6 veces. Cuando finalicemos vamos a tener 42 puntos bajos. Fila número 48, vamos a tejer 5 puntos bajos, una disminución, repetido 6 veces. Cuando finalicemos vamos a tener 36 puntos bajos. Fila número 49, vamos a tejer 4 puntos bajos, una disminución, repetido 6 veces. Cuando finalicemos vamos a tener 30 puntos bajos. Fila número 50, vamos a tejer 3 puntos bajos, una disminución, repetido 6 veces. Cuando finalicemos vamos a tener 24 puntos bajos. Fila número 51, vamos a tejer 2 puntos bajos, una disminución. Al finalizar vamos a tener 18 puntos bajos. Vamos a hacer una pequeña pausa y a continuación vamos a terminar de rellenar nuestra pieza. Una vez lo hayas rellenado lo suficientemente bien, vamos a continuar. Fila número 52, vamos a tejer un punto bajo, una disminución, repetido 6 veces. Al finalizar vamos a tener 12 puntos bajos. Fila número 53, vamos a tejer una disminución, repetido 6 veces. Cuando finalicemos vamos a tener 6 puntos bajos. Ahora solo jalamos el hilo, lo cortamos y vamos a cerrar nuestro trabajo. Ahora pasamos a la siguiente pieza. Vamos con los brazos y empezamos con un anillo mágico de 4 puntos bajos. Cerramos y vamos fila número 2, un punto bajo, un aumento repetido 2 veces. Cuando finalicemos vamos a tener 6 puntos bajos. Fila número 3, vamos a tejer 2 puntos bajos, un aumento repetido 2 veces. Al finalizar vamos a tener 8 puntos bajos. Fila número 4, vamos a tejer 8 puntos bajos. Fila número 5, vamos a tejer 3 puntos bajos, un aumento repetido 2 veces. Al finalizar tendremos 10 puntos bajos. Fila número 6 y número 7, vamos a tejer 10 puntos bajos por cada fila, es decir, un punto bajo en cada punto de la vuelta anterior. Fila número 8, vamos a tejer 4 puntos bajos, un aumento repetido 2 veces. Al finalizar tendremos 12 puntos bajos. Fila número 9, 10 y 11, vamos a tejer 12 puntos bajos por cada fila. Una vez finalicemos la fila número 11, lo que vamos a hacer es que vamos a rellenar un poquito esta pieza. Y ahora vamos a aplanarla de esta manera. Vamos a hacer una cadena al aire para que sea más fácil. Y a continuación vamos a unir tanto el punto que tenemos delante de nosotros como el punto que tenemos por la parte de atrás. Cuando finalicemos de unir ambos lados nos va a quedar un total de 6 puntos bajos.
Luego vamos a hacer una cadena al aire, vamos a jalar el hilo y cortamos un trozo lo suficientemente largo para luego unirlo al cuerpo. De esta pieza vamos a hacer 2. A continuación vamos a tejer una especie de tubo que va a ser la parte de la agarradera de nuestro amigurumi, que sería la que iría acá arriba. Para esto vamos a estar utilizando color negro, pero como el color negro es muy difícil que se logre ver bien en el video, yo les voy a mostrar con el color gris. Ahora bien, antes de empezar, solo quiero comentarte esto. Yo dejé un hilo bastante largo al inicio y al final del proyecto para poder coserlo de ambos lados sin tanto problema. Tú puedes hacer exactamente lo mismo o simplemente le dejas un hilo muy largo al final del proyecto para coserle tanto de este lado como de este lado. Eso lo dejo muy a tu opción. Así que comenzamos. Vamos a iniciar con un pequeño nudo deslizado. Y a continuación vamos a tejer 12 cadenas. Ahora vamos a unir la última cadena con la primera con un punto enano. A continuación vamos a empezar a tejer puntos bajos por todo el contorno de la cadena, es decir, 12 puntos bajos, iniciando siempre en el primer punto que acabamos de hacer. Haremos una cadena al aire para alzar el trabajo y en ese mismo punto haremos nuestro primer punto bajo. Ya que tenemos los 12 puntos bajos, vamos a ingresar la aguja en el primer punto de la fila anterior y ahí mismo vamos a hacer el siguiente punto bajo. No vamos a hacer cadena al aire o cerrar por completo la fila porque nuestra intención es que el trabajo sea en espiral. Opcional, puedes ir marcándolo con un marcador de vueltas para que tú sepas en dónde comienza cada fila, ya que el color negro es un poco más difícil de ver. Continuamos y vamos a tejer 12 puntos bajos por cada fila. Vamos a seguir de esta forma consecutivamente hasta tener un total de 30 filas por todo el tubito. Ahora, para terminar de rematar la pieza, solamente haremos un punto bajo en el siguiente punto y en el próximo punto vamos a hacer un punto enano, punto deslizado. Haremos cadena al aire, jalamos y en mi caso ya lo había cortado, pero cortas el trozo de hilo lo suficientemente largo para que puedas coserlo al cuerpo. Ya con esto terminamos la agarradera y continuaremos con el siguiente paso. Vamos a continuación a hacer los pies. Entonces, para este paso haremos un nudo deslizado y luego vamos a tejer 7 cadenas. Vamos a comenzar en la segunda cadena y rodearemos todo lo que acabamos de tejer con puntos bajos, es decir, 6 puntos bajos del lado izquierdo y 6 puntos bajos del lado derecho. Fila número 3, vamos a tejer un punto bajo, un aumento repetido 6 veces. Cuando finalicemos vamos a tener 18 puntos bajos. Fila número 4 y fila número 5 vamos a tejer 18 puntos bajos por cada fila. Fila número 6, continuaremos con esta secuencia. Primero vamos a hacer 3 disminuciones.
Ahora vamos a tejer 3 puntos bajos. A continuación, una disminución, otros 3 puntos bajos y 2 disminuciones. Fila número 7 vamos a tejer 6 disminuciones, es decir que al finalizar vamos a tener 6 puntos bajos. Lo único que te recomiendo es que primero tejas 3 disminuciones y luego vas a rellenar la pieza para que te quede gordita. Y para finalizar terminas las otras 3 disminuciones. Fila número 8 vamos a tejer un aumento repetido 6 veces. Cuando finalicemos vamos a tener 12 puntos bajos. En esta ocasión los vamos a tejer solamente por la hebra delantera. Fila número 9 vamos a tejer un punto bajo, un aumento repetido 6 veces. Cuando finalicemos vamos a tener 18 puntos bajos. Fila número 10 vamos a tejer 2 puntos bajos, un aumento repetido 6 veces. Cuando finalicemos vamos a tener 24 puntos bajos. Fila número 11 y número 12 vamos a tejer 24 puntos bajos por cada fila. Llegamos al final y lo único que vamos a hacer es que haremos un punto bajo en el siguiente punto y luego vamos a hacer un punto enano deslizado. Alzamos una cadena al aire, jalamos el hilo y cortamos un trozo lo suficientemente largo para luego unirlo al cuerpo. Y de esta pieza vamos a hacer 2. A continuación vamos a hacer la hoja de la sierra. Para eso vamos a estar utilizando el gris claro y el gris oscuro. Empezamos con el gris claro. Vamos a hacer un nudo deslizado y vamos a tejer 13 cadenas. A continuación vamos a tejer 12 puntos bajos de cada lado de la cadena. Al finalizar vamos a tener 24 puntos bajos y comenzaremos siempre en la segunda cadena. Continuamos fila número 2, vamos a tejer una cadena al aire, vamos a girar nuestro trabajo y a continuación vamos a tejer 3 puntos bajos, un aumento repetido 3 veces. Terminamos esa secuencia y ahora vamos a continuar del otro lado, pero ahorita lo vamos a hacer al revés, es decir, primero vamos a hacer el aumento y después los 3 puntos bajos. Cuando finalicemos tenemos que tener en total por toda la pieza 30 puntos bajos. Es así como nos va a quedar la pieza principal y de esta vamos a tejer otra igual. Para cerrar la pieza vamos a hacer una cadena al aire, jalamos el hilo y cortamos. No es necesario que sea un trozo muy largo. ¿Listo? Aquí están las dos piezas. Y ahora vamos a continuar. Vamos a unir ambas piezas con el color gris más oscuro. Tomamos el color y haremos lo siguiente. Vamos a empezar a hacer puntos bajos, tanto tomando el punto completo de la primera sierra como el punto completo de la segunda sierra. Para iniciar el proceso vamos a tomar el hilo gris oscuro y en medio de estos dos puntos vamos a hacer primero un punto enano para bloquear
el tejido. Donde hicimos ese punto enano, vamos a comenzar con el primer punto bajo. 1. Vamos con el siguiente, tomamos tanto el punto de la primera hoja como el punto de la segunda, de esta forma. Y hacemos nuestro segundo punto bajo. Ok, vamos a seguir con esta dinámica por todo el contorno, con la única diferencia que vamos a tejer 4 puntos bajos, un aumento repetido 3 veces, y después vamos a tejer un aumento y 4 puntos bajos repetido 3 veces. Es decir, las primeras 3 secuencias de punto bajo y aumento van a ser primero los puntos bajos, luego el aumento, y las otras 3 van a ser primero los aumentos y después los puntos bajos. Una vez finalices te va a quedar algo así y tendrían que tener 36 puntos bajos en total por todo este contorno. Ahora vamos a hacerle los piquitos. Para esto vamos a girar la pieza, vamos a hacer 3 cadenas al aire. Y en ese primer punto vamos a hacer un punto enano. Muy bien, ya tenemos el primero. Ahora vamos a repetir este paso por todo el contorno. Y sería en el punto número 2. Vamos a hacer un punto enano, 3 cadenas al aire. Y hacemos un punto enano en el punto número 3. Repetimos, punto número 4, hacemos punto enano, 3 cadenas al aire y punto enano en el punto número 5. Nos vamos a ir así hasta llegar al final. Cuando llegues al final seguramente te va a quedar el punto en el aire, entonces vas a hacer el punto enano en el mismo punto número 36. Una vez hayas hecho el último punto, simplemente harás una cadena al aire, jalarás el hilo y cortarás un trozo lo suficientemente largo para poder coser esta parte de acá al cuerpo. Vamos a continuar con los ojos. Para esta parte solo te la voy a explicar. Vamos a cortar 2 círculos en tono blanco, en fieltro color blanco, de 4 centímetros de diámetro cada uno. Y luego vamos a cortar en el fieltro negro 2 círculos de 2.5 centímetros de diámetro cada uno. Con esto vamos a tener ya los ojitos para nuestro pochita. Así que vamos al siguiente paso. Vamos con la cola y empezaremos a hacer un nudo deslizado y luego vamos a tejer 21 cadenas. Una vez tengamos las 21 cadenas, vamos a empezar en la cadena número 2 y vamos a tejer de la 2 a la 6 5 puntos enanos o puntos deslizados. Luego de los 5 puntos enanos vamos a tejer 5 puntos bajos. A continuación vamos a hacer 5 puntos medios altos. Y para finalizar vamos a hacer 5 puntos altos. Una vez tengamos esta pieza de esta manera, lo único que vamos a hacer es que hacemos una cadena al aire, jalamos el hilo y cortamos un trozo lo suficientemente largo para luego coserlo al cuerpo de esta forma. Este hilito que nos quedó acá lo vamos a perder en medio de todo el tejido.
Y una vez tengamos esta pieza, vamos a hacer un triangulito en fieltro gris, que este va a ir en la punta de la cola. Las medidas que yo utilicé son de 2.5 centímetros. Si lo puedes hacer un poco más pequeño, creo que sería mejor, pero a mí me salió más fácil de esta medida. Así que de 2.5 centímetros, y esto lo vas a pegar o coser como te resulte mejor en la punta de la cola, que sería acá, y esta parte de acá la coseríamos a nuestro pochita. Muy bien, ahora que ya tenemos todas las piezas tejidas, lo único que nos toca hacer es unirlas. Para este paso lo que yo te recomiendo es lo siguiente. Primero, antes de colocar todas las piezas, colócale la hoja de la sierra. Y cuando coloques la hoja de la sierra, de ahí te vas a ir guiando en donde poner los ojos, los brazos, las piernas, para que te quede lo más centrado posible. Así que le colocamos la hojita. Más o menos en la fila número 6 va a ser el inicio de la colocación de la sierra. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. Más o menos por acá. Ahí le vamos a colocar la sierra y luego continuamos con las demás partes. Una vez coloquemos la sierra en la parte superior del cuerpo, vamos a empezar a colocarle los ojos y todas las partes ya tejidas. Entonces los ojitos los vamos a colocar aproximadamente iniciando en la fila número 10. Le vamos a poner la hémara agarradera en la parte superior, más o menos en la fila número 11 de cada lado la vamos a estar cosiendo. Los brazos los vamos a empezar a colocar en la fila número 24 y los vamos a poner en forma inclinada. Vamos a coser tanto esta parte de acá como la parte de abajo, así, de esta forma. Y como último paso, las piernas o los pies, las patitas, las vamos a coser en la parte inferior. Lo único con las patitas es que tú vas a procurar para que te quede sentado, entonces vas a ir tanteando en qué posición te va a ir quedando sentadito. Ya con todo esto cosemos todas las piezas juntas, le pegamos los ojitos con silicón líquido y continuaremos con la cola. Ahora que ya tenemos unidas la mayoría de piezas de nuestro pochita, lo único que nos va a tocar hacer es la cola. Yo te recomiendo dejarla hasta el final para que tú puedas ver dónde te queda lo más centrada posible. La pondríamos más o menos por acá. Cortamos y listo, es así como nos va a quedar la colita, ya con el triangulito y los detallitos. Lo último que nos toca hacer es la boquita. Para esto te voy a estar dejando una imagen de referencia de cómo va a lucir. Y lo único que queremos será bordarla. Tú la puedes bordar con hilo de bordar o con el propio hilo con el que tejiste para que te quede más gruesecita. Como tú consideres que te vaya a ser mucho más sencillo que te quede de esta forma. Yo utilizaré el mismo hilo que ocupé para tejer esta pieza de acá, así que ese mismo voy a estar utilizando para la boca. Y ya te quedaría listo, pochita. Muchísimas gracias por ver el video hasta aquí, que espero te haya gustado mucho. Y si lo llegas a hacer, compártelo conmigo, que estaré encantada de saber qué te sirvió. Nos vemos en un próximo video. Adiós.